En lo profundo de la tierra, donde el sol apenas alcanza a colarse entre raíces retorcidas y hojas marchitas, viven criaturas que parecen sacadas de un sueño antiguo o de una pesadilla. Son seres silenciosos, de movimientos medidos, cuyas patas rozan el suelo como el susurro de la noche. 8 extremidades, 2 colmillos, y una mirada que parece atravesar la oscuridad. Las tarántulas, maestras del sigilo, reinas del subsuelo, supervivientes de una era donde el mundo era aún salvaje y sin nombre. Hoy, estas criaturas siguen entre nosotros, escondidas a plena vista, esperando ser comprendidas más allá del miedo. Durante siglos, han sido malinterpretadas, llamadas monstruos, asociadas con el veneno, el terror y la superstición. Pero la verdad es otra. Son cazadoras expertas, ingenieras de la tierra, tejedoras de trampas perfectas, capaces de cambiar de piel, de crear nuevas patas, de defenderse sin atacar, de vivir durante décadas en la misma madriguera. Y sin embargo, pocas veces las miramos con admiración. Este documental no busca justificar su existencia, sino revelarla en toda su complejidad. Porque detrás de cada tarántula hay una historia que no ha sido contada, y un mundo que aún no hemos querido mirar con respeto. Si este viaje por lo desconocido despierta tu curiosidad, no te detengas aquí. Suscríbete a El Bichólogo, donde la vida secreta de los insectos y arácnidos cobra voz, forma y alma. Déjanos tu comentario. Tu opinión es parte vital de esta comunidad que valora lo pequeño y lo asombroso. Y comparte este vídeo con quienes aún piensan que las tarántulas solo dan miedo, porque quizás, al verlas de cerca, descubran que lo más aterrador es también lo más fascinante. Anatomía letal. En los rincones más ocultos del planeta, donde la luz apenas roza el suelo y el silencio domina la escena, emerge una criatura que parece salida de una pesadilla prehistórica. Con movimientos lentos, hipnóticos y medidos, las tarántulas se deslizan por su territorio como auténticas asesinas silenciosas. Pero detrás de su imponente presencia se esconde un arsenal evolutivo que ha sido perfeccionado durante millones de años. Hoy, nos adentramos en su anatomía para descubrir lo que realmente convierte a estos arácnidos en formidables depredadores del mundo natural. Su arma más evidente y temida son los quelíceros, poderosas piezas bucales en forma de colmillos que se pliegan hacia abajo como 2 cuchillas articuladas. Estas estructuras no solo sirven para sujetar y triturar a sus presas, sino que también canalizan el veneno directamente al interior del cuerpo enemigo. Cada mordida es una inyección milimétricamente calibrada, diseñada para inmovilizar sin ruido y sin oportunidad de escape. No es fuerza bruta, es precisión quirúrgica. Y lo más sorprendente, cada especie tiene su propia fórmula química, única como una huella digital biológica. Ese veneno, más temido que comprendido, es una mezcla compleja de enzimas neurotóxicas que descompone desde adentro. Sin embargo, para el ser humano, rara vez representa una amenaza real. Lo que en un pequeño escarabajo puede significar una muerte fulminante, en nosotros apenas genera una inflamación pasajera. Pero que su peligro no se mida en letalidad humana no quiere decir que no sea devastador en su mundo. Este cóctel natural transforma el cuerpo de la presa en un licuado nutritivo que la tarántula puede succionar lentamente. Una cena servida por la evolución misma. Además de morder, las tarántulas tienen una defensa invisible, pero igual de efectiva: los pelos urticantes. Estas diminutas lanzas microscópicas se desprenden del abdomen cuando se sienten amenazadas,
flotando en el aire como polvo letal. Al contacto con la piel, o peor aún, con los ojos o las vías respiratorias, pueden causar una irritación feroz. Esta estrategia pasiva les permite defenderse sin siquiera acercarse a su atacante. Es su forma de advertir: no me subestimes. Aunque parezca paradójico, estas cazadoras letales poseen una visión limitada. Sus 8 ojos apenas distinguen luces y sombras, formas generales en un mundo que para nosotros sería completamente difuso. Pero aquí es donde entra en juego otro de sus secretos mejor guardados: la hipersensibilidad de sus patas. Cada apéndice está cubierto de pelos sensoriales capaces de detectar vibraciones mínimas en el suelo. Un insecto caminando a varios centímetros de distancia puede ser detectado con una precisión que ningún radar artificial podría igualar. El cuerpo entero de una tarántula es una sinfonía de adaptaciones mortales. Patas fuertes para cavar o trepar, pulmones en forma de libros plegables que le permiten respirar de forma eficiente bajo tierra, y un exoesqueleto que actúa como armadura viviente. Cada estructura tiene un propósito. Cada órgano ha sido moldeado por siglos de selección natural. Y aunque su aspecto cause temor en muchos, en la práctica son criaturas tímidas, cautelosas y solitarias, que evitarán el conflicto directo si pueden. Pero lo más desconcertante no es lo que las tarántulas hacen, sino lo que no necesitan hacer. No tejer telarañas complejas, no depender del grupo, no correr ni perseguir. Estas gigantes del sigilo esperan, analizan, y en el momento exacto, atacan. Su éxito no radica en la violencia descontrolada, sino en la eficiencia absoluta. Son la personificación del control. A lo largo del planeta, desde las selvas húmedas de Sudamérica hasta los desiertos áridos de África, estas criaturas han demostrado que la anatomía puede ser tanto una obra de arte como un arma de precisión. Y apenas hemos comenzado a descubrir sus secretos más íntimos. No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos cómo estas cazadoras del silencio convierten la noche en su reino. Porque si creías que ya lo habías visto todo, espera a verlas en acción. Depredadoras del silencio. Cuando la noche cae y los sonidos del mundo se apagan, un nuevo reinado comienza. Es entonces, en ese instante donde la oscuridad cubre el suelo y los depredadores tradicionales se retiran, que una figura sigilosa emerge del abismo de la quietud. No vuela, no corre, ni ruge. No necesita fuerza bruta, ni un ejército de compañeras para arrasar. Solo espera, observa, calcula. En el reino del silencio, la tarántula no es la intrusa, es la soberana. Y su estrategia de caza, afinada por millones de años de evolución, sigue siendo una de las más efectivas y enigmáticas del reino animal. Lejos de la imagen clásica de las arañas tejiendo intrincadas telarañas para atrapar a sus víctimas, las tarántulas han seguido un camino distinto. Ellas renunciaron a la red para convertirse en cazadoras de emboscada, especializadas en el sigilo y la precisión. Su método no se basa en trampas estáticas, sino en el dominio absoluto de su entorno inmediato. Desde el borde de su madriguera o entre raíces y piedras, pueden esperar inmóviles durante horas, incluso días, hasta que el momento perfecto se alinee con sus instintos. El secreto de su éxito radica en su capacidad para leer el mundo sin necesidad de verlo. A pesar de tener hasta 8 ojos, sus capacidades visuales son sorprendentemente limitadas. Apenas distinguen luces, sombras y movimientos básicos. Pero lo que les falta en visión, lo compensan con un sentido absolutamente extraordinario.
La vibración. Cada una de sus patas, repletas de pelos sensoriales, actúa como un radar de alta precisión. Pueden sentir el eco de un insecto caminando a varios centímetros de distancia. No lo ven, lo escuchan con el cuerpo. Imagina un universo donde cada partícula de movimiento sobre la Tierra genera una onda. Una señal que viaja por el suelo hasta los receptores de la tarántula. Esa vibración revela no solo la dirección del intruso, sino su tamaño, ritmo y hasta su intención. Se trata de una presa, un rival o un depredador. Las tarántulas procesan esta información en fracciones de segundo y responden con la misma velocidad. Quedarse inmóviles o preparar el ataque. No hay margen para el error. En su mundo, un segundo puede significar la vida o la muerte. Cuando decide atacar, la tarántula no se lanza de forma descontrolada. Cada salto es una maniobra quirúrgica, precedida por un cálculo mental exacto de distancia, velocidad y trayectoria. Con una explosión de energía silenciosa, sus patas se estiran y su cuerpo se impulsa hacia adelante como un resorte natural. El golpe es tan repentino que muchas presas ni siquiera tienen tiempo de reaccionar. No hay gritos, ni forcejeo. Solo un leve estremecimiento en la superficie. Y luego, el silencio vuelve. Lo más fascinante de este método de caza es que requiere un dominio completo del autocontrol. No pueden malgastar energía persiguiendo cada sombra. Su paciencia es parte esencial de su éxito. Una tarántula puede permanecer completamente inmóvil durante horas, y al siguiente segundo, desatar un ataque fulminante. Es el equilibrio perfecto entre la espera estratégica y la acción inmediata. Su letalidad no está en su veneno, sino en su capacidad para decidir cuándo usarlo. Pero incluso esta táctica tiene matices. Algunas especies prefieren esperar cerca de sus madrigueras, mientras que otras, como ciertas tarántulas arborícolas, patrullan las ramas durante la noche. En todos los casos, su estilo de caza está adaptado al terreno. La clave no está solo en lo que hacen, sino en cómo se adaptan para hacerlo mejor que cualquier otro competidor en su nicho. Y es esa versatilidad silenciosa lo que las convierte en auténticas maestras del acecho. Este dominio del sigilo no es solo una herramienta para alimentarse, también las protege. Al cazar con sigilo, las tarántulas reducen la posibilidad de ser vistas por sus propios depredadores. Todo en ellas está diseñado para no dejar huella. Su camuflaje, su comportamiento, su movimiento controlado. Ser invisible es tan importante como ser efectiva. Así, se convierten en sombras dentro de la sombra. Y si creíste que este capítulo revelaba lo más impresionante de estas criaturas, aún no has visto nada. En el próximo episodio descubriremos cómo, más allá de ser cazadoras expertas, algunas tarántulas han desarrollado instintos maternales tan complejos como inesperados. Porque incluso en el mundo de los colmillos y el veneno, la vida también encuentra formas de protegerse y perpetuarse. No te lo pierdas. El próximo capítulo te cambiará todo lo que creías saber sobre las madres del mundo arácnido. Venenos que no matan. Desde que el ser humano tiene memoria, la palabra veneno ha sido sinónimo de muerte. Una sustancia invisible, silenciosa y letal que, como un espectro, amenaza desde la sombra. Pero, ¿qué ocurre cuando ese veneno no busca matar, sino dominar? Las tarántulas han sido injustamente colocadas en el pedestal de lo peligroso,
como si bastara una picadura suya para sellar un destino fatal. Hoy, en este episodio del Bichólogo, desmantelamos el mito. Porque no todo lo que muerde, mata. Y no todo lo que asusta, representa un verdadero peligro. El veneno de una tarántula es una herramienta evolutiva de precisión quirúrgica. No está diseñado para infligir dolor a gigantes como nosotros, sino para inmovilizar con eficiencia a pequeñas presas como insectos, ranas o roedores. Al introducirlo en el cuerpo de la víctima, no actúa como una toxina generalizada, sino como un agente especializado que desactiva sistemas vitales concretos: el sistema nervioso, los músculos o la coagulación. Su propósito no es provocar sufrimiento, sino facilitar la digestión externa. Sí, una forma de comer que comienza mucho antes del primer bocado. La mayoría de especies conocidas de tarántulas poseen un veneno de baja toxicidad para los humanos. En la gran mayoría de los casos, una mordedura causa dolor localizado, hinchazón o molestias similares a una picadura de abeja. Solo algunas especies, como la Poecilotheria de Asia o ciertas Almopoeus de Sudamérica, pueden provocar reacciones más severas, pero aún así muy lejos de ser letales. A pesar del temor generalizado, no se ha registrado ni una sola muerte humana confirmada por la mordedura directa de una tarántula. Ni una. Y aquí radica una paradoja fascinante. Cuanto más grande es la tarántula, más inofensiva tiende a ser su toxina. Las especies más colosales, como la Theraposa blondi, también conocida como tarántula Goliat, apenas representan un riesgo real para el ser humano. Su tamaño impone, sus colmillos asustan, pero su veneno es tan suave que podría compararse al dolor de un pinchazo con una espina. El verdadero poder de estas criaturas no está en matar, sino en su capacidad de sembrar miedo con solo existir. Sin embargo, el veneno de la tarántula encierra secretos más profundos. En laboratorios de todo el mundo, científicos están investigando sus compuestos para el desarrollo de analgésicos, insecticidas selectivos y tratamientos para trastornos neurológicos. Cada gota de esta sustancia es un cóctel bioquímico complejo, con moléculas tan específicas que pueden inhibir dolor sin afectar al corazón o al hígado. En otras palabras, el veneno que tanto tememos podría, en un futuro cercano, salvarnos del dolor crónico. Pero no todo es control en el mundo de las tarántulas. Algunas especies han desarrollado comportamientos defensivos sorprendentes. Si bien rara vez muerden en defensa propia, cuando lo hacen es porque no tienen otra opción. Su primera reacción es advertir. Levantan sus patas delanteras, exponen sus colmillos, y en algunos casos, frotan las patas traseras contra su abdomen para liberar nubes de pelos urticantes. La mordedura, como última medida, no es un castigo, es un acto de desesperación. Y sin embargo, seguimos catalogándolas como asesinas, proyectando en ellas nuestros miedos ancestrales. La imagen de una tarántula recorriendo el suelo de una casa genera más histeria que curiosidad. Pero basta con observar su comportamiento natural para comprender que su instinto no es atacar, sino evitar el conflicto. En su mundo, la energía debe conservarse, y el enfrentamiento con un ser humano es una batalla que no les conviene iniciar. Nosotros, en cambio, solemos reaccionar con fuerza, sin razón. Conocer el veneno de las tarántulas no es solo un ejercicio biológico. Es también un desafío cultural. Romper con siglos de mitos, de películas exageradas y noticias sensacionalistas. Cuando aprendemos cómo funciona, dejamos de temerlo ciegamente. Y en ese proceso, dejamos de ver a estos animales como amenazas y empezamos a valorarlos como lo que realmente son. Piezas clave en el equilibrio de los ecosistemas y portadores de un conocimiento químico aún inexplorado. Pero si crees que lo más sorprendente ya ha sido revelado, estás equivocado. En el próximo capítulo,
Nos sumergiremos en un terreno aún más oculto. Las cavernas subterráneas donde algunas tarántulas han creado verdaderos reinos de oscuridad. Donde la luz nunca llega, y el silencio no solo es rey, sino guardián de secretos milenarios. No te lo pierdas. Lo que yace bajo tierra puede ser aún más cautivador. Tarántulas del mundo. En el rincón más húmedo de la selva o bajo el sol implacable del desierto, habita una criatura que desafía todas las convenciones de lo que entendemos por belleza. Imponentes, secretas y absolutamente únicas, las tarántulas del mundo son una exhibición viviente de lo que la evolución puede crear cuando se atreve a romper las reglas. Colores metálicos que parecen forjados en fuego, cuerpos gigantescos que rivalizan con la palma de una mano, y rituales de vida que aún hoy desconciertan a la ciencia. Este episodio es un viaje visual y biológico por los rincones más ocultos del planeta, en busca de las tarántulas más espectaculares del mundo. Empezamos en las espesuras cálidas del Amazonas, donde la Teraposa blondi, conocida como la tarántula Goliat, reina en la penumbra de la hojarasca. No es solo la más grande del mundo, es un símbolo de lo descomunal. Puede alcanzar los 30 centímetros de envergadura, con colmillos capaces de atravesar el exoesqueleto de un ratón. A pesar de su tamaño colosal, se mueve con una delicadeza silenciosa, como si el suelo mismo se apartara a su paso. Es temida, sí, pero también profundamente incomprendida. Rara vez ataca sin provocación. Y su existencia es clave en la regulación de pequeños vertebrados en su ecosistema. Desde las sombras húmedas del Amazonas, viajamos a los suelos secos de Tanzania, donde encontramos a la Hysterocrates gigas, una tarántula excavadora de hábitos nocturnos que sorprende por su fuerza y determinación. Esta especie cava túneles con precisión arquitectónica, creando madrigueras profundas que mantienen una temperatura constante en un clima infernal. Allí espera pacientemente el paso de lagartijas, escarabajos e incluso pequeñas serpientes. Su estrategia: atacar desde las profundidades, como una sombra que se desplaza entre dimensiones. Pero no todo en el mundo de las tarántulas es oscuridad y tierra. En los árboles del sudeste asiático, la Poecilotheria metálica irrumpe como un destello vivo. Su cuerpo está cubierto de un azul metálico que parece más propio de una joya que de un ser vivo. Es una especie crítica en peligro de extinción, y verla en libertad es un privilegio reservado a los más pacientes observadores. Sus colores no solo son hipnóticos, sino también funcionales. El azul iridiscente actúa como camuflaje entre las sombras azules de la luz que se filtra en el dosel de la selva. En México, bajo las rocas del desierto, la Brachypelma smithi despliega un contraste fascinante. Negro aterciopelado con bandas anaranjadas en sus patas, como un amanecer atrapado en forma arácnida. Esta tarántula, icónica en el comercio de mascotas exóticas, ha sido protegida por leyes internacionales debido a la sobreexplotación. Pero en su hábitat natural, su belleza es solo una parte de su historia. Su danza de apareamiento, lenta y coreografiada, revela una sensibilidad que choca con su apariencia feroz. Aquí, cada movimiento importa, y cada decisión puede ser la última. En los montes nubosos de Costa Rica, la Psalmopoeus reduncus utiliza su agilidad para conquistar las alturas. No es la más grande ni la más vistosa, pero su capacidad para moverse entre las ramas con rapidez felina la convierte en una cazadora formidable. Esta especie demuestra que la evolución no siempre premia al más fuerte o al más colorido, sino al que mejor se adapta al entorno.
En sus redes tubulares, escondidas entre bromelias y epífitas, reina el equilibrio perfecto entre sigilo y eficacia. Y en Sri Lanka, la mítica Poecilotheria rufilata sorprende por sus patrones florales en verde y crema, camuflándose entre los líquenes del bosque. Su velocidad es prodigiosa, y sus patas largas la hacen una de las más rápidas de su género. Esta tarántula no necesita veneno poderoso. Su verdadero talento está en la evasión. En un mundo donde el ataque parece ser la única estrategia, ella demuestra que desaparecer en el momento justo también es una forma de dominar. Cada continente guarda su propio gigante silencioso. En India, la Chilobrachys fimbriatus utiliza las lluvias monzónicas como señal para emerger y construir nuevas madrigueras. En Camerún, la Hysterocrates crassipes desafía la percepción de lo que una tarántula puede enfrentar al cazar incluso pequeños roedores. Y en Sudamérica, la Vamphoveteus antinous, de tonos púrpura iridiscente, parece salida de una pintura futurista. No hay una sola forma de ser tarántula. Hay decenas, y cada una ha evolucionado para triunfar en su propio rincón del planeta. Este recorrido es solo el comienzo. Lo que hemos visto hoy no es un inventario de especies, sino una invitación a entender la asombrosa diversidad de una familia biológica que aún guarda secretos milenarios. Desde el azul eléctrico hasta el negro azabache, desde los desiertos abrasadores hasta la humedad sofocante de la selva, las tarántulas del mundo nos enseñan que la naturaleza nunca repite un patrón sin razón. Cada especie es una obra única. Cada color, una señal. Y cada movimiento, una historia que aún estamos aprendiendo a leer. Y si creíste que lo más impactante ha sido ya revelado, espera a lo que viene. En el próximo episodio, exploraremos el lado más íntimo y fascinante del ciclo vital. Cómo estas criaturas nacen, mudan, crecen y, contra todo pronóstico, renacen. Porque las tarántulas, además de silenciosas, son maestras del renacer. No te lo pierdas. Tarántulas subterráneas. El imperio bajo nuestros pies. Mientras el mundo en la superficie bulle de vida, ruido y luz, bajo nuestros pies ocurre una historia completamente distinta. Un universo de penumbra, humedad y silencio, donde cada centímetro cuenta y cada decisión puede significar la vida o la muerte. Es en ese inframundo, invisible para la mayoría de los ojos humanos, donde las tarántulas cavadoras han edificado verdaderas fortalezas de barro, raíces y paciencia. Este no es un simple refugio. Es un castillo natural tallado con precisión, donde cada túnel guarda el misterio de una vida que transcurre entre sombras. Las tarántulas cavadoras han desarrollado una relación íntima con la tierra. No nacen constructoras, pero lo llevan escrito en el instinto. Desde temprana edad, su impulso es excavar, abrir un pasadizo que no solo las oculte del mundo exterior, sino que les permita controlar temperatura, humedad y seguridad. Cada especie lo hace a su manera. Algunas prefieren madrigueras rectas y profundas, otras optan por cámaras en espiral, conectadas por corredores laterales. Lo impresionante es que estas estructuras no son al azar. Siguen un patrón adaptado al terreno, a la climatología y a las amenazas locales. Excavar no es una tarea fácil. Lo hacen con sus quelíceros, patas delanteras y, en muchas ocasiones,
reforzando las paredes con seda para evitar derrumbes. La seda no solo actúa como cemento biológico, también es un sistema de alarma, capaz de detectar vibraciones externas con precisión milimétrica. Cuando un insecto, un depredador o incluso una gota de lluvia golpea la entrada, la tarántula lo percibe desde lo más profundo. Así, sin necesidad de ver, puede decidir si salir a cazar o esperar. Algunas madrigueras alcanzan profundidades sorprendentes. Se han documentado túneles de hasta 60 centímetros, una hazaña impresionante si consideramos el tamaño del animal. Estas cavidades no son simplemente agujeros. En muchos casos, están divididas en compartimentos. Hay cámaras donde mudan de piel, otras para esperar el paso de la presa, y zonas de descanso donde pasan días enteros sin moverse. Es, en esencia, una casa subterránea multifuncional, diseñada para resistir las inclemencias del clima y la voracidad de los depredadores. Pero hay más. En algunos ecosistemas desérticos, las tarántulas construyen pequeñas torres de tierra en la entrada de su madriguera. Estos montículos no solo funcionan como protección contra la arena o las lluvias repentinas, también permiten regular la temperatura del aire que circula hacia el interior. En zonas húmedas, en cambio, recubren las paredes con seda para evitar la acumulación de moho y hongos. Cada decisión arquitectónica responde a un desafío ambiental. Estas no son construcciones instintivas sin sentido, son obras de ingeniería adaptativa. Durante el día, permanecen refugiadas en estas cuevas, inactivas pero siempre alertas. Y cuando cae la noche, asoman con una lentitud milimétrica. Primero un par de patas, luego los pedipalpos. Observan, escuchan, sienten. Si nada sospechoso se percibe, se deslizan hacia la superficie para cazar. Pero incluso en su momento de mayor actividad, nunca se alejan demasiado. Su guarida es su centro de gravedad. Todo lo que hacen, cazar, reproducirse, mudar, gira en torno a ese refugio que han esculpido con su cuerpo y su tiempo. En la temporada de apareamiento, los machos abandonan sus madrigueras en busca de hembras, una travesía peligrosa en la que muchas veces pierden la vida. Pero las hembras permanecen fieles a su túnel durante años. Algunas pueden vivir más de 2 décadas en la misma madriguera. Allí nacen, allí cazan, allí se reproducen, y finalmente, allí mueren. Cuando una de ellas muere bajo tierra, su guarida permanece vacía por años, a veces ocupada por nuevos inquilinos, otras veces sellada por la naturaleza. Es como si la tierra, de algún modo, la recordara. Lo más asombroso es que todo este universo ocurre sin que lo veamos. Caminamos sobre sus cabezas, cultivamos sobre sus tejados, construimos sobre sus reinos. Y sin embargo, siguen ahí, bajo nuestros pies, cumpliendo un rol vital en los ecosistemas, controlando poblaciones de insectos, oxigenando el suelo con sus túneles y ofreciendo refugio a otras criaturas cuando ellas no están. Su vida subterránea no solo es fascinante, también es indispensable. Y si creíste que este episodio ya te había llevado a lo más profundo, prepárate. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en el misterio de la metamorfosis, la muda. Veremos cómo estas criaturas renacen una y otra vez, cambiando no solo su piel, sino su identidad, su tamaño y hasta su comportamiento. Porque en el mundo de las tarántulas, nada es definitivo, ni siquiera el cuerpo en el que habitan. No te lo puedes perder. El renacer comienza ahora.
Madres letales, madres devotas. En la oscuridad del bosque o bajo la calidez sofocante del suelo tropical, una figura permanece inmóvil, con sus patas extendidas como un puente de vida. No caza, no huye, no se alimenta. Su única prioridad late justo bajo su cuerpo, envuelto en seda, un saco de huevos, frágil y valioso como ninguna presa podría ser. Pese a la reputación de asesinas implacables, algunas tarántulas revelan un comportamiento que pocos podrían imaginar: el instinto de protección maternal. En este episodio, exploramos una faceta poco conocida y profundamente conmovedora de estos gigantes silenciosos. Porque incluso las criaturas más temidas pueden esconder un corazón ferozmente devoto. Todo comienza tras el apareamiento, cuando la hembra, en lugar de seguir su vida solitaria, dedica semanas enteras a una sola tarea: construir una cápsula de seda que contenga a sus futuros hijos. Este saco, del tamaño de una pelota de ping-pong, no es solo un simple envoltorio. Es una cámara de incubación, donde la temperatura, la humedad y la protección deben mantenerse en niveles precisos. Durante este periodo, la tarántula puede volverse más agresiva que nunca, lanzando pelos urticantes al menor movimiento, lista para defender su descendencia con una fiereza que nada tiene que envidiar a los grandes mamíferos. Pero su tarea no termina con la fabricación del saco. Cada pocas horas, la madre lo gira con sus patas, lo limpia, lo reacomoda. Este movimiento constante no es caprichoso. Previene la acumulación de hongos, distribuye el calor de forma pareja y estimula el desarrollo embrionario. Aún sin visión clara, sin vocalización ni caricias, esta conducta demuestra una inteligencia instintiva finamente calibrada. Es la naturaleza hablándole a través del tacto, el olfato y la experiencia evolutiva. Cuando finalmente las crías eclosionan, el espectáculo es tan hipnótico como inesperado. Cientos de pequeñas tarántulas blancas, translúcidas, emergen con movimientos torpes, como si el mundo exterior aún fuera demasiado grande para ellas. Y sin embargo, no se dispersan. Permanecen cerca del saco, y aún más cerca del cuerpo de su madre, quien no se aleja ni un centímetro de su guardia. Durante los primeros días, estas diminutas criaturas dependen por completo del microclima que su madre mantiene con su presencia: sombra, calor y protección. En ciertas especies, como las del género Aponopelma, las crías llegan incluso a subirse al abdomen de la madre, formando un racimo viviente que se mueve al ritmo de su guardiana. Verlas así, tan vulnerables, nos obliga a replantear los estereotipos. Esta es una madre que, pudiendo devorarlas, elige no hacerlo. Una madre que, en su soledad, ha hecho de su cuerpo una fortaleza, un refugio y una incubadora. Su instinto depredador, por un breve instante, se transforma en un pacto de vida. Y sin embargo, el riesgo nunca desaparece. Predadores acechan. La falta de alimento agota. Y en un giro cruel de la naturaleza, algunas hembras no logran sobrevivir a este periodo de maternidad prolongada. Hay casos en los que las crías, tras la muerte de la madre, recurren al canibalismo como último recurso. Este acto, tan drástico como necesario, es parte del brutal equilibrio de la vida salvaje. En la selva no hay juicios morales, solo instinto, supervivencia y adaptación. La relación materna entre las tarántulas es un ejemplo asombroso de cómo incluso los animales más primitivos, aquellos que carecen de cerebro complejo o vínculos sociales prolongados, pueden desarrollar comportamientos altruistas, protectores y altamente sofisticados. No hay apego sentimental, pero sí hay estrategia, biología y una lógica evolutiva poderosa que convierte a la maternidad en un fenómeno de precisión, sacrificio y belleza cruda. Lo que aprendemos aquí es claro: las tarántulas no son solo depredadoras de 8 patas.
También son creadoras, protectoras y guardianas del futuro. Su maternidad es silenciosa, pero está marcada por una intensidad que pocas especies pueden igualar. Lo hacen sin ayuda, sin comunidad, sin pausa. Son letales para quien las amenaza, pero devotas hasta el final para quienes han salido de su propio cuerpo. Y si esta visión maternal te ha sorprendido, prepárate para ir aún más lejos. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el fascinante ritual del cortejo. Un baile peligroso entre macho y hembra donde cada paso puede significar la vida o una muerte inevitable. El romance, en el mundo de las tarántulas, se escribe con seda, vibraciones y riesgo. No te lo puedes perder. Cambio de piel. El ciclo del renacimiento. En lo más profundo de una madriguera oscura, donde la luz apenas se atreve a filtrarse y el silencio es casi absoluto, algo extraordinario está por ocurrir. Una tarántula yace boca arriba, completamente inmóvil. A simple vista, parece muerta, pero este es uno de los momentos más trascendentales y vulnerables de su existencia. Es la muda, un rito de transformación silencioso y ancestral, donde dejar atrás una vieja piel no solo es un acto de crecimiento, es un salto entre la vida y la muerte. Si sobreviven, saldrán renovadas. Si fallan, quedarán atrapadas para siempre en su propia armadura. Y lo que viene a continuación es un espectáculo tan íntimo como sobrecogedor. Las tarántulas, como todos los artrópodos, no poseen un esqueleto interno. Su cuerpo está contenido en un exoesqueleto rígido que, con el tiempo, se convierte en un obstáculo para su desarrollo. Al igual que una prenda que ha quedado pequeña, deben desprenderse de él si desean continuar creciendo. Pero este proceso no es sencillo. Requiere días de preparación, durante los cuales el animal deja de alimentarse y se recluye, ralentizando su metabolismo y acumulando energía. Lo que parece inactividad es, en realidad, una batalla interna contra la limitación física impuesta por su antigua forma. Llega el momento. La tarántula se acuesta boca arriba, una postura que para muchos podría parecer alarmante. Pero este gesto, tan poco común en el reino animal, es su forma más eficiente de liberarse. Desde su abdomen y cefalotórax comienza a agrietarse el exoesqueleto, y lentamente, con movimientos casi imperceptibles, va emergiendo una criatura nueva. Patas húmedas, brillantes, dobladas sobre sí mismas, se esfuerzan por salir de la prisión que fue su cuerpo anterior. Es un proceso tenso, milimétrico, donde cualquier error puede significar la amputación de una pata o la muerte por colapso. En este estado, la tarántula es frágil como el cristal. Su nuevo exoesqueleto es blando, vulnerable a cualquier depredador, a los hongos o incluso a caídas mínimas. A veces, si las condiciones de humedad no son las adecuadas, la muda puede fallar. Quedar atrapada en su viejo traje puede impedirle cazar, moverse o defenderse. Por eso, muchas seleccionan con extrema precisión el momento y lugar para llevar a cabo este proceso. Algunas lo hacen en la profundidad de sus túneles, otras, en cámaras de barro reforzadas con seda. Todo para garantizar que nada interrumpa ese renacimiento.
Y es que sí, este cambio de piel no es solo biológico, es simbólico. La tarántula emerge más grande, con colmillos renovados, con nuevos sensores en sus patas, con una capacidad regenerativa que raya en lo milagroso. Porque durante la muda, incluso pueden recuperar miembros perdidos. Una pata arrancada en la juventud, tras varias mudas, volverá a crecer como si el tiempo reescribiera su propia historia. Es el cuerpo dando una segunda oportunidad. Una página en blanco. Un nuevo capítulo. Este ciclo ocurre muchas veces a lo largo de su vida. Las tarántulas jóvenes mudan varias veces al año. Las adultas, quizá una vez cada temporada. Pero cada muda deja una huella. No solo en el cuerpo, sino en el comportamiento. Después de mudar, algunas especies se vuelven más agresivas, otras más cautas. Cambian de color, cambian de hábitos, cambian de mundo. Lo que emerge tras el proceso no siempre es igual a lo que entró. Es la metamorfosis de una guerrera que afila su armadura con cada renacimiento. Y cuando la muda termina, el primer acto es esperar. Esperar a que el nuevo exoesqueleto se endurezca. No cazan. No caminan. Apenas respiran. Se quedan inmóviles durante horas, días incluso. Observando. Escuchando. Sintiendo cómo la naturaleza vuelve a sellar su envoltura con la precisión de un cirujano invisible. Solo entonces, cuando todo está listo, dan sus primeros pasos y vuelven al mundo con una fuerza que no tenían antes. Este proceso, tan desconocido como asombroso, es una oda a la resiliencia. Una danza silenciosa entre la muerte y el renacer, donde la evolución ha perfeccionado un ritual que no necesita espectadores para ser sublime. Son ciclos que han ocurrido por millones de años, debajo de nuestros pies, sin que lo sepamos. Y, sin embargo, definen la vida de estos colosos arácnidos como pocas otras cosas. Pero si este episodio te dejó sin aliento, prepárate para lo que sigue. En el próximo capítulo, el miedo y el deseo se entrelazan en una coreografía de vida o muerte. El apareamiento. Porque cuando una tarántula se enamora, su pareja podría ser su próxima víctima. El ritual más arriesgado del mundo arácnido está por comenzar. No te lo puedes perder. Pelos urticantes y estrategias de defensa. El arte de no atacar. En el vasto y sigiloso mundo de las tarántulas, no todo se resuelve con colmillos y emboscadas. Aunque estas criaturas poseen mandíbulas capaces de perforar el exoesqueleto de un escarabajo, su estrategia más letal puede estar en lo más suave de su cuerpo. Una cortina de pelos aparentemente inofensivos, alojados en el abdomen, se convierte en su escudo más insidioso. No son simples filamentos. Son armas químicas vivientes, invisibles al ojo humano pero brutales para quienes osan perturbarlas. En este capítulo, nos sumergimos en la defensa más inesperada del mundo arácnido. La guerra sin contacto. Las tarántulas del Nuevo Mundo, aquellas que habitan desde América del Sur hasta partes de Norteamérica, han desarrollado un mecanismo de defensa tan ingenioso como elegante. En lugar de recurrir a una confrontación directa, pueden liberar una nube de pelos urticantes que flotan en el aire como una amenaza invisible. Basta un leve roce, un intento de depredación, para que, con una rápida patada trasera, lancen estos microproyectiles al viento. Es una advertencia que dice sin palabras: aléjate o lo lamentarás.
Y lo que parece un simple gesto, es en realidad una sofisticada respuesta evolutiva que ha salvado innumerables vidas. Estos pelos no son como los de un gato o un mamífero. Son microscópicos, con puntas en forma de anzuelo o garfio, diseñados para incrustarse en la piel, las mucosas, los ojos o las vías respiratorias de sus enemigos. Su estructura varía según la especie. Algunos generan picazón, otros provocan reacciones inflamatorias severas. Incluso se han documentado casos de ceguera temporal en mamíferos pequeños y molestias crónicas en humanos que los manipulan sin cuidado. Así, sin levantar una sola garra, la tarántula puede someter a su enemigo al caos. Lo asombroso es la precisión con la que emplean esta táctica. No todas las situaciones justifican su uso. Estos pelos son un recurso finito. Cada vez que lanza una ráfaga, pierde parte de su cobertura protectora, quedando más expuesta. Por eso, la tarántula evalúa la amenaza. Si se trata de un depredador insistente, como un coatí o un ave rapaz, dispara. Si es solo una vibración dudosa en el suelo, espera. Este juicio demuestra que, lejos de ser simples bestias primitivas, estas criaturas son maestras del ahorro energético y de la defensa estratégica. Pero no se trata solo de lanzar pelos. Muchas especies incorporan la intimidación visual como primera línea de defensa. Se alzan sobre sus patas traseras, exponen sus colmillos y vibran su abdomen. Es un espectáculo diseñado para ahuyentar sin llegar a la violencia. Si eso no basta, entonces sí, lanzan la nube urticante. Y si el invasor persiste, solo entonces recurren a la mordida. Es una escalada cuidadosamente orquestada, donde el objetivo no es matar, sino evitar la confrontación. Algunas especies, como la Brachypelma smithii de México, han llevado este comportamiento a niveles casi artísticos. Incluso han sido observadas colocando pelos urticantes en la entrada de su madriguera, creando una especie de alfombra de advertencia biológica. Es como si marcaran territorio con señales invisibles, anticipándose a cualquier amenaza. Este uso de los recursos defensivos no solo protege al individuo, sino también a su nido, sus crías y su inversión energética. Y para los que se atreven a molestarla, las consecuencias son claras. Investigadores y aficionados han sufrido reacciones severas, desde sarpullidos intensos hasta ardor en los ojos que puede durar días. Los efectos no son letales, pero sí aleccionadores. Después de una experiencia con pelos urticantes, pocos se acercan a una tarántula con la misma despreocupación. Es una lección grabada en la piel, y en algunos casos, en la memoria inmunológica. Aún así, hay algo admirable en este mecanismo. La tarántula no busca el conflicto. No persigue. No acecha para defenderse. Su mensaje es claro. No quiero pelear, pero si lo haces, sufrirás las consecuencias. Este equilibrio entre disuasión y eficacia defensiva la convierte en un ícono de la inteligencia evolutiva. Una criatura que enseña que, a veces, el arma más poderosa no es la que mata, sino la que obliga a retroceder. Y si hasta ahora hemos explorado su mundo subterráneo, su renacimiento tras la muda y su defensa sin combate, lo mejor aún está por llegar. En el próximo y último capítulo, nos adentraremos en el misterio más profundo de todos: la relación entre estos colosos peludos y el ser humano. Aliados o enemigos, monstruos o víctimas de nuestra ignorancia. Prepárate para una reflexión que transformará la forma en la que ves a las tarántulas y a ti mismo.
Conservación y contrabando. La amenaza humana. En los rincones más remotos del planeta, donde la selva todavía susurra su lenguaje ancestral y la tierra palpita bajo nuestros pies, las tarántulas han reinado en silencio por millones de años. Pero hoy, ese silencio está siendo quebrado, no por un depredador natural, sino por el avance implacable del ser humano. Cada vez que se tala un bosque o se abre una carretera en zonas vírgenes, se borra con violencia el hogar de una especie que, hasta ese momento, había permanecido invisible y en equilibrio. Es el precio de una expansión que no siempre se detiene a observar lo que pisa. La caza furtiva y el tráfico ilegal de tarántulas se han convertido en una amenaza tan letal como cualquier incendio o inundación. Miles de ejemplares son arrancados de su entorno cada año, embalados como objetos exóticos, enviados a coleccionistas, criadores o mercados oscuros en todo el mundo. Para muchos, son solo arañas grandes y vistosas. Pero detrás de cada ejemplar extraído hay un ecosistema que se resiente, un equilibrio que se descompone, una historia natural interrumpida. No se trata solo de perder individuos, sino de poner en riesgo especies enteras antes de que siquiera hayan sido estudiadas. El atractivo comercial de algunas tarántulas, como las del género Brachypelma, ha impulsado una demanda feroz en el mercado de mascotas exóticas. Sus colores llamativos, su longevidad y su docilidad relativa las convierten en una opción tentadora para aficionados. Pero lo que muchos desconocen es que capturar una sola de estas tarántulas silvestres puede implicar la destrucción de su madriguera, la muerte de sus crías y la pérdida de una generación completa. Además, la extracción indiscriminada empobrece la diversidad genética de poblaciones enteras, debilitándolas frente a enfermedades y amenazas futuras. Las zonas más afectadas, como las selvas de México, Brasil o el sudeste asiático, no solo enfrentan la presión del tráfico, también sufren una transformación progresiva de su paisaje. La agricultura intensiva, la minería, los incendios provocados y la expansión urbana están fragmentando hábitats que tardaron siglos en construirse. Para una tarántula, cuyo territorio puede reducirse a pocos metros cuadrados y cuya supervivencia depende del microclima de su madriguera, estos cambios son devastadores. En pocas generaciones, pueden pasar de ser comunes a estar al borde de la extinción sin que nadie lo note. Lo más desconcertante es que muchas de estas especies aún no han sido descritas por la ciencia. Se estima que cientos de tarántulas permanecen sin nombre, sin registro, sin estudios. Y mientras los investigadores luchan por entenderlas, el mercado negro las desplaza como si fueran simples objetos de colección. Esta ironía cruel, donde desaparecen más rápido de lo que las conocemos, subraya la urgencia de un cambio profundo en nuestra relación con la biodiversidad. Porque no se puede proteger lo que no se conoce, y no se puede valorar lo que no se comprende. Afortunadamente, hay luz entre las sombras. En diversas partes del mundo, comunidades científicas, conservacionistas y autoridades ambientales están comenzando a tomar medidas. Programas de cría en cautiverio, zonas de reserva protegidas, regulaciones más estrictas y campañas educativas están intentando frenar la caída libre de estas especies. Pero el éxito de estas iniciativas depende, en última instancia, de una conciencia colectiva. De reconocer que el verdadero valor de una tarántula no está en su vitrina, sino en su función silenciosa como depredadora de plagas, como reguladora del ecosistema, como eslabón esencial en la gran cadena de la vida. Este último capítulo no busca crear culpa, sino despertar responsabilidad. Nos invita a ver más allá del miedo o la fascinación estética, y a preguntarnos cuál es nuestro papel en la historia de estos seres. ¿Queremos ser los que las condenaron al olvido? ¿O los que aprendieron a admirarlas, protegerlas y coexistir con ellas? El futuro de las tarántulas, como el de tantas otras especies, no depende de su fuerza,
sino de nuestra decisión de cambiar el rumbo. Así cerramos este viaje, no con una despedida, sino con un llamado. Porque cada tarántula que desaparece es un capítulo que se cierra en el gran libro de la vida. Y cada persona que elige proteger, en lugar de destruir, escribe una línea nueva de esperanza. Tal vez nunca las abracemos, tal vez sigan generando temor. Pero si hemos llegado hasta aquí, es porque algo en su historia nos tocó. Que no sea en vano. Y si este documental te dejó reflexionando, no bajes la guardia. Lo que viene será aún más revelador. Porque allá afuera, en lo profundo de los bosques, hay criaturas aún más extrañas, más inteligentes y más vulnerables esperando ser descubiertas. No te pierdas lo próximo en El Bichólogo. La naturaleza apenas está comenzando a hablar. ¿Estás listo para escucharla? Las tarántulas no son monstruos, ni amenazas que deban ser erradicadas. Son testigos vivientes de la evolución, piezas fundamentales en los ecosistemas, y recordatorios de que la naturaleza no necesita nuestra aprobación para ser perfecta. Tras este recorrido por su mundo oculto, es imposible no sentir respeto por su fuerza silenciosa, por su arte de vivir sin ser vistas, por su capacidad de resistir y adaptarse donde otras especies fracasan. Comprenderlas no solo nos acerca a ellas, sino que también nos aleja un poco de nuestros propios prejuicios. Porque lo verdaderamente valiente no es destruir lo que tememos, sino aprender a conocerlo. Si este documental despertó tu curiosidad, tu asombro o simplemente te hizo mirar diferente a estos enigmáticos seres, entonces este es el momento de actuar. Suscríbete a El Bichólogo para seguir descubriendo el universo oculto de insectos y arácnidos. Comenta qué te sorprendió más. Tu opinión construye esta comunidad. Y comparte este contenido con quienes aún creen que la naturaleza termina en lo visible. Aquí comienza una nueva forma de mirar el mundo, desde el suelo, desde las sombras, desde el corazón de lo increíble.